Jesucristo dijo a sus discípulos: han oído que se dijo ojo por ojo, diente por diente. Yo les digo que no hagan frente al que los agravia. Al contrario, si alguien te da una bofetada en la mejilla, preséntale la otra. Al que quiere hacerte un juicio para quitarte la túnica, regálale el manto. Y si te exige que lo acompañes 1 kilómetro, camina 2. Da al que te pide y no le vuelvas la espalda al que quiere pedirte algo. Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versos 38 al 42. La venganza no es compatible con la fe. Notas amables a la palabra de Dios, lunes 17 de junio, año 2024. Nuestro santo para hoy pertenece a la región de otro santo muy conocido en nuestra Iglesia Católica, San Juan Pablo II. Su tierra es Polonia. De allá es nuestro santo. Y hay una curiosidad: los historiadores atinan a decir que este santo inspiró a San Juan Pablo II. La vocación de San Juan Pablo II está muy unida a este hermano lego dedicado a los pobres, servirle a los demás. ¿Cómo se llama nuestro santo polaco? San Alberto Mielowski, artista que inspiró a San Juan Pablo II. Lo califican como uno de los santos más importantes del tiempo. Fue pintor, artista, se hizo religioso, quería servirle a Dios a través de los demás. Su testimonio de vida era intachable, figura espiritual, y se convirtió en el mayor legado para la Iglesia Católica. Así que Antonio es el santo que inspiró la vocación de San Juan Pablo II, el más insigne compatriota para este santo. También es un santo bien interesante como un hombre de Dios, como una persona muy entregada a las cosas de Dios. A través de eso, el Papa Juan Pablo II lo colocaba como gran ejemplo para la vida de la fe. Él mismo lo declaró santo. Tenemos a San Alberto Mielowski. La venganza no es compatible con un ambiente de fe. Sí, señor, es cierto. Tampoco la venganza es compatible con una buena personalidad. Si una persona quiere gozar de un buen espíritu, de una gran personalidad, no utiliza la venganza. La venganza tampoco es compatible con una persona grande, inteligente y maravillosa. Nunca utilizará la venganza. La venganza es el acto más bajo de un ser humano. Es el acto hipócrita, bajo y recinto, dice la historia de los seres humanos que le han hecho tanta guerra y tanto mal a la humanidad, la venganza. Tenemos 3 frases para hoy, 2 frases que me parecen bienvenidas para hacer la máxima de nunca cometer ese acto de la venganza. La primera: la venganza mata el alma y la envenena. La persona vengativa mantiene muy mal, termina muy mal y envenena una sociedad. Hay una definición que solamente creo yo que la puede dar
una mente brillante, una mente de esas que llaman brillantes en la historia, que es un físico alemán de origen judío, nacionalizado en Suiza, también fue austriaco y estadounidense, y se le considera como el científico más importante y más popular en la historia de la humanidad. Es la cabeza más brillante que ha producido la historia de la humanidad. Hay muchas cabezas brillantes, sí señor. Aristóteles es un brillante, es impresionante este hombre en la metafísica y en la interpretación filosófica. Pero este señor que nos va a regalar esta frase de hoy con esas 4 nacionalidades del siglo XIX, nacido en Alemania, este señor se llama Albert Einstein. Y Albert, ¿qué dijo con respecto a la venganza? Oiga la frase tan interesante, de una mente brillante: las personas débiles se vengan, las personas fuertes se perdonan y las personas que son verdaderamente inteligentes ignoran el caso y dejan las cosas quietas, evitan la tragedia y la venganza. Interesante, Albert Einstein, hablándonos de cómo evitar, si usted es inteligente y fuerte, el aspecto de la venganza. Hablando de la venganza, basado en la Sagrada Escritura, en ese capítulo 5, verso 38 del Evangelio según San Mateo, podemos sacar las siguientes conclusiones. La Biblia permite decirnos que evite eso tan maluco que ojo por ojo y diente por diente. Eso es de gente baja, sin espíritu, sin grandeza y sin nobleza, sin santidad de vida. Eso no lo hace sino ese tipo de personas. Se llega a ser una persona virtuosa con la humildad, abnegado en los buenos hábitos, que preparan a la persona para defenderse en la vida, pero de acuerdo a la voluntad de Dios. Vamos a preguntarle a la teología moral en la Iglesia Católica que nos hable un poquito de esto tan maluco que le llaman venganza. Y la teología moral enseña que toda persona recibe la inclinación a la verdad y a hacer el bien. Y eso es muy cierto. Nacemos, es genético a cualquier ser humano. Nace con la inclinación a decir la verdad, a saber qué es la verdad, vivir según la verdad y hacer siempre el bien. No hay un solo humano que nazca malo. O sea, no podemos decir es que se nació re malo, por eso es tan malo. No, no sea mentiroso. Dios envía a todos los seres humanos con la inclinación, decía Santo Tomás de Aquino, lo dice la moral de la Iglesia Católica, lo dice la misma Escritura. Todos los seres humanos tenemos la inclinación a la verdad y también tenemos la inclinación a hacer el bien y a saber de qué se trata el bien. Y es tan cierto que cuando una persona hace lo contrario, no se necesita darle un discurso. La persona reconoce y sabe que hizo el mal. Ya es diferente que la persona sea hipócrita y se acostumbró a ese estilo de vida. Ya es otra cosa muy diferente. La teología moral enseña que a este tipo de virtud de nacer por la inclinación a decir la verdad y hacer el bien, se le tiene un nombre en teología que se llama la semina virtutum, la semilla de las virtudes, la semina. Nacemos así. Por ejemplo, Aristóteles, que es el padre de la filosofía occidental, enseña que las virtudes en un ser humano lo perfeccionan para que logre hacer siempre el bien. Entonces una persona virtuosa no se le ocurre ser vengativa, mentirosa, hipócrita, perseguir, desearle mal al otro, acabar con la otra persona. Eso no lo hace una persona normal. Las virtudes perfeccionan al ser humano, dicen Aristóteles, para que haga el bien y lo haga según la razón. Oigan eso. Una persona virtuosa enfrenta el mal, ¿cómo? Con las virtudes. Y por ejemplo, Aristóteles decía la paciencia, la prudencia, la justicia.
Con esas tres virtudes es suficiente para no sentir esa inclinación a vengarse de las demás personas, a acabar por odio, por envidia, matar a un hermano, por ejemplo. El caso más particular en la Biblia es de Caín y Abel, y el caso particular de los hermanos de José, que lo persiguieron por envidia, lo maltrataron y hasta lo escondieron por allá bajo tierra. Fue impresionante la historia de este hombre, solamente por ese detalle. La Santa Biblia enseña que una persona virtuosa, justa, con sabiduría, paciencia y perseverancia, prudencia, misericordia y temor de Dios, debe estar preparada para las adversidades de la vida. En eso sí necesitamos madurez. Es importante estar listos, sí. No falta la persona que le tenga envidia a usted, que le tenga odio, que le tenga bronca, porque usted canta bonito, porque habla bien, porque usted es inteligente, porque hace aquello. Siempre está la envidia en todas las profesiones. No hay una que se escape. Todas las profesiones, no hay una sola que diga aquí no existe la venganza, el odio, el estar contra los demás. Jesucristo, ¿qué recomienda? No devolver mal por mal. Eso es parte de la sabiduría de una persona. Sea sabio, sea inteligente. Aplique eso que decía Albert Einstein. Si usted es inteligente, ignora el asunto y le busca la salida. La venganza no hace parte de las personas inteligentes y los buenos comportamientos de un creyente. Si es un buen creyente, un buen católico, una excelente persona, no hace eso con la venganza. Dios recomienda, oiga la recomienda de Dios, no te vengarás ni guardarás rencor contra las demás personas. Capítulo 19 del libro del Levítico. El Papa Francisco propone superar cualquier sentimiento de venganza, dice el Papa Francisco, que no haya ningún sentimiento de venganza. Al contrario, vivan en paz con las demás, detengan la avaricia, apaguen el odio, quiten el rencor, huyan de la corrupción, aléjese de la trampa y no sea una persona malvada y astuta. Estaba como muy florido el Santo Padre Francisco, muy bien todos esos consejos, las discordias, las divergencias, el conflicto, la forma agresiva, los prejuicios, todo eso no sirve. El odio y la violencia son incompatibles con una persona de fe, dice el Papa Francisco. Odio y violencia no es compatible, tampoco la cólera, sino totalmente al contrario. Dios misericordioso y clemente, lento a la ira, rico en piedad y leal. Éxodo capítulo 34. Hemos aprendido, querido Dios, una buena lección a no cometer esa falta tan común en una sociedad de ser vengativos, odiar a los demás, sentir celo de los demás, perseguir a los demás, desearle tanto mal a los demás. Querido Dios, danos la gracia de no hacerle mal a nadie. Las personas débiles se vengan, las fuertes se perdonan y las inteligentes ignoran el asunto. Salud, paz y bendición, bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.